Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Fondo Monetario Internacional y las autoridades hondureñas alcanzaron un acuerdo a nivel de personal técnico en torno a un conjunto de políticas y reformas integrales necesarias para completar la primera y segunda revisión del programa de Honduras respaldado por el Fondo Monetario. Las autoridades han logrado importantes avances en el marco de su programa. La política fiscal sigue siendo prudente, la inversión pública continúa creciendo y las autoridades han iniciado recientemente la normalización de las políticas monetarias y cambiarias, señala la misión del Fondo Monetario Internacional. El fortalecimiento de la ejecución presupuestaria, las reformas del sector energético, que incluyen la reducción de los atrasos en los pagos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ajustes adicionales de las políticas monetarias y cambiarias, siguen siendo fundamentales para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento inclusivo y sostenido, advierte el informe preliminar. Uno de los puntos que señala el documento es que las autoridades recientemente han comenzado a normalizar las políticas monetarias y cambiarias. Entre las principales medidas adoptadas recientemente se incluyen un incremento del encaje legal, ajustes de la tasa de política monetaria y un mayor deslizamiento del EMPIRA en línea con el régimen de banda móvil. Igualmente, el equipo del Fondo Monetario Internacional revela estar alentando por la reciente tendencia decreciente en las pérdidas de electricidad por parte de la ENE. No obstante, se acordó que la continuidad de las reformas será vital para apuntar la salud financiera de la estatal eléctrica. Sobre este punto en específico, el secretario de Energía, Eric Tejada, escribió en su cuenta de X: excelentes noticias con el cierre y acuerdo con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, que reconoce el avance de la ENE en la reducción de pérdidas y la voluntad estatal para disminuir deuda flotante. Por último, la misión detalló que es esencial continuar con el combate a la corrupción. Además, recalca que se deben eliminar los cuellos de botella para que los recursos de inversión social lleguen a los beneficiarios. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Vamos a hablar, Honduras ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a nivel técnico. Tengo distinguidos invitados que van a hablar de esto. Don Alfonso Díaz Narváez, economista, docente universitario. Buenos días. Buenos días.
Gracias por estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. Don Martín Barahona es presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Martín, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, y saludo también al amigo, colega Alfonso Díaz Narváez. El licenciado Martín Barahona me recordó, estaba yo en deportes, en Diario de la Prensa, haciendo la práctica. ¿El accidente aéreo, Martín? Sí, Raúl, gracias. Sí, este día 21 de octubre se cumplen 35 años de aquella situación trágica en la cual, pues, en un accidente aéreo de la compañía, bueno, podemos decir el nombre porque ya no existe, Tansasa, fallecieron 130 personas, 130 a 131 personas. Era un vuelo que venía desde San José, Costa Rica, hizo parada en Managua, ahí recogió y dejó pasajeros y venía a aterrizar en Tegucigalpa ese día sábado, 21 de octubre. Pues había mucha nubosidad y todo, pero era un vuelo normal y tuvo un accidente. Un mal cálculo ahí, se supone, en el Cerro de Ula. Fallecieron 130 personas, como lo mencioné. Y entre ellas, pues, recordamos, Raúl y Alfonso, a 9 colegas economistas, incluido el licenciado José de la Cruz Cáceres, que era en ese momento presidente del colegio, y otras personas que trabajaban en la Secretaría de Planificación y en la Universidad Nacional Autónoma, en el Instituto de Investigaciones, varios colegas. Y pues fue una tragedia, pues, que marcó mucho el tiempo que vivíamos, porque era Raúl y Alfonso, era el final de entrábamos a la última década del siglo XX. Pues sí, y venían las elecciones a un mes, 1989, que hubo las elecciones donde se enfrentaron, pues, las candidaturas del licenciado Rafael Leonardo Callejas y el ingeniero Carlos Roberto Flores. Ya sabemos, pues, que las ganó el licenciado Callejas, y de ahí, a partir de ese tiempo, y ahí es donde, pues, tiene que ver con los temas que vamos a hablar, comenzó todos los programas de ajuste económico con el licenciado Callejas, y pues obviamente este tipo de cuestiones todavía son vigentes. Podemos analizar la historia en términos de estos hechos, y también a nivel mundial, hay que recordar, estaba derrumbándose el bloque soviético, algo que muchos no creían que era posible, pero así fue. Y eso cambió mucho las situaciones. Obviamente la historia no fue como decían, ¿verdad?, de Francis Fukuyama, que era el fin de la historia con el derrumbe de la Unión Soviética. La historia ha continuado y, pues, por voluntad de Dios, aquí estamos. Licenciado, ¿qué significa para Honduras llegar a un acuerdo a nivel de personal técnico con la misión del Fondo Monetario? Bueno, en principio es algo, si lo vemos como país en conjunto, genera tranquilidad, porque es mejor que el Fondo Monetario le diga a los gobiernos, bueno, ya los evaluamos, le falta esto, han cumplido esta parte, sea o no sea algo que lo aceptemos todos como verdad. Es decir, una cuestión es lo que dice el Fondo Monetario y otra cosa es la realidad. Quiero dejarlo así establecido. Pero es positivo en el sentido de que le dan luz verde a varias cosas, el país está más tranquilo, el gobierno tiene, como se dice, Raúl y Alfonso, en el término económico, un espacio fiscal para continuar tomando decisiones. Obviamente tenemos que pedirle al gobierno, pues, que tenga la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Es un gobierno que le falta poco tiempo, entonces tiene que aprovechar para poder rectificar muchas de las cosas que se han hecho, hacer las que no se han hecho hasta ahora, y obviamente como país tener un rumbo. Entonces hay algunas cosas que sabemos, Raúl, que tienen que ver, pues, con materia fiscal, con materia monetaria, la situación de la producción, del empleo, todos estos temas mezclados, pues, con un ambiente político que se va cada vez, pues, calentando, y que va en algunos momentos generando esperanzas, pero también va generando algunos reclamos y a veces hasta frustraciones. Entonces, en general, significa, pues, que el gobierno ha pasado esta prueba. Habían evaluaciones que tenían que cumplirse en el mes de marzo y en el mes de septiembre, se retrasaron por diferentes razones. Entonces ahora el gobierno logra, por ejemplo, descongelar, por decir así, se liberan aproximadamente 230 millones de dólares, van a servir para fortalecer las reservas internacionales, y eso el gobierno lo tiene que saber utilizar, tanto para fortalecer la moneda nacional, que en estos últimos semanas, pues, ha tenido una aceleración en su devaluación, pero también tiene recursos para poderlos utilizar en materia presupuestaria. Lo quiero dejar ahí mientras vamos conversando. Licenciado. Bueno,
Muchas gracias, don Raúl, por la oportunidad. Igualmente un placer compartir con don Martín Barahona, uno de los referentes en el área económica. Bueno, el Fondo Monetario siempre va a ser diplomático. De igual manera, de una manera muy sutil, siempre va a dar las indicaciones de ajustes importantes que se va a hacer en lo que resta de este gobierno, que le falta poco, pero también en alguna medida queda como la idea de que el próximo gobierno va a tener que hacer ajustes importantes. Algunos de los ajustes van a generar más impacto, principalmente ahorita en el corto plazo por la fecha. Ya estamos casi a finalizar del año, donde aumenta el tema del consumo por los gastos de diciembre o por temporada alta, pero sí es parte fundamental que todo se va centrando en el ordenamiento de la parte presupuestaria, en la transparencia de la ejecución presupuestaria, en el tema también de tratar de frenar y bajar un poco la inflación, pero lo más importante, como decía don Martín Barahona, es el tema también de los recursos que vamos a tener directamente a lograr el acuerdo, alrededor de entre 220 y 230 millones de dólares, que van a servir también para proteger las reservas internacionales. Hay que recordar que de enero de 2022 pasamos de tener aproximadamente 8.530 millones de dólares en reserva, y a junio del 2024 pasamos a tener alrededor de 6.963 millones de dólares en reserva. Tuvimos una disminución alrededor de 1.500 millones de dólares, alrededor de 22.1%. Entonces, estos recursos en el corto plazo, a pesar de que hemos disminuido las reservas en aproximadamente 1.500 millones de dólares, en alguna medida también ayudan a proteger y a conservar las reservas, que son partes fundamentales, principalmente cuando analizamos algunos países de la región que han mantenido, aumentado sus reservas, y en el caso de nosotros que hemos reducido las reservas. Entonces esperamos, pero sí es importante llegar a acuerdos. Claro, estos acuerdos tienen la contraparte de hacer cumplimientos de algunas observaciones en base al análisis técnico y económico que hizo el Fondo Monetario de la estructura económica del país, y que son cambios que estaremos próximamente mirando en la dinámica y la economía del país. ¿Creía usted que se iba a llegar a ese acuerdo o no? Sí, yo sabía, es decir, estaba optimista y sabía que por cuestiones de realismo se iba a lograr. De parte del gobierno, pues mire, hay un discurso un poco contradictorio, ¿va? Porque el gobierno por un lado tiene un planteamiento muy soberanista, ¿va? De defensa de la soberanía, pero al mismo tiempo le gusta cuando el Fondo Monetario le dice, no, ustedes van bien, ¿verdad? Y es más, lo utilizan, y esa es la parte que yo no la apoyo mucho, que lo utilizan como cierta propaganda política. Dicen, no, miren, hasta el Fondo Monetario... Todos los gobiernos hacen. Sí, exacto. Pero con más razón, porque como no hay mucho cuestionamiento interno. Como el gobierno comunista. Pues sí, exactamente. Por el discurso, porque yo creo que es más un discurso. Yo creo que con Raúl coincidimos en que este no es un gobierno de izquierda, en el sentido estricto y científico de la palabra. Se presentan como tal. Entonces ahí entra en una contradicción, porque cuando se dice el Fondo Monetario apoya o exige que se apruebe, por ejemplo, la ley de justicia tributaria. Entonces quieren apoyarse en el Fondo Monetario para algo que es una decisión realmente soberana. Ahora, que el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales hayan estudiado de una manera técnica, en el sentido de que Honduras necesita una reforma en su estructura tributaria, una reforma fiscal, eso obviamente a cualquier gobierno le sirve de un respaldo técnico. Pero cuando se salen de lo técnico y pasan a la parte ideológica, y hay toda una campaña de que hay una concentración del ingreso, cuestión que ya sabemos de sobra, entonces lo que se presenta es como, bueno, no hemos aprobado la ley de justicia tributaria porque los enemigos de la empresa privada, y eso no es así, simplemente ha habido, en mi opinión, una falta de habilidad política para mantener ciertas configuraciones en el Congreso, y un pacto que permita pues entender que Honduras, independientemente de quien la gobierne, necesita cambios en materia fiscal. Explíqueme algo, que Sí. firmar con llegar a esos acuerdos con el fondo, la oposición estaba esperando que no lo hicieran. Sí, así es, Pero es cierto. al lograrlo sí tiene alguna connotación de que la cosa no va tan mal. Así es decir, le sirve al gobierno, y obviamente yo lo digo de una manera muy pragmática, aunque el país debiera tener su propio plan de política económica, obviamente necesita de una manera realista tener un acuerdo con el Fondo Monetario, porque, Raúl, esto es un aval, le abre otras fuentes de crédito.
permite reducir los niveles de riesgo y el país queda pues como un país que está, entre comillas, cumpliendo con esas políticas económicas que, por eso hacíamos referencia a este 35 aniversario de la tragedia, porque este programa económico prácticamente es el mismo que se ha venido aplicando en todos estos años. ¿A qué me refiero? Liberación de la moneda, del tipo de cambio de la moneda, tal vez la privatización este gobierno la ha detenido un poco, pero todo lo que tiene que ver con la liberalización del comercio exterior, la política fiscal, ahí vemos, por ejemplo, cómo se siguen cobrando más impuestos indirectos que obviamente cargan más a la población de menores recursos. Entonces, el tener un acuerdo con el Fondo Monetario es positivo para cualquier país. Todo depende del contenido, y aquí podemos en algún momento profundizar. ¿Qué es lo que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo el gobierno de Honduras? ¿Es lo que el país necesita para resolver sus problemas económicos o es algo que simplemente va a ir administrando la crisis sin salir de ella? Esa es una pregunta que yo la podría, digamos, plantear acá. Hay mucho que hablar, pero en general es positivo que el gobierno maneje con tranquilidad la situación, va a recibir recursos directamente del Fondo Monetario. Hay que decirlo, Raúl y Alfonso, son recursos prestados en unas 2/3 partes y son créditos caros y podemos explicar por qué son caros, ¿va? Porque son tasas de interés altas y plazos más cortos que lo que es normalmente, ¿va? Eso es algo, pero es positivo que el gobierno tenga un flujo de efectivo que le permita desahogar alguna crisis, pero va a depender también, como todo, cómo se utilice ese dinero. Eso es un punto importante. Licenciado. Creo que, fíjese que estamos cerca ya de la inscripción de las planillas, de las elecciones internas en noviembre, y estamos cerca casi ya de las elecciones internas, elecciones generales. Y claro, ya cerca del ambiente electoral se empieza esa confrontación más directa entre las visiones, entre lo que se quiere que un sector avance y el otro trata de frenarlo. Yo creo que sí es importante para el gobierno haber logrado este acuerdo con el Fondo Monetario y lo descarga un poco también con la presión, porque como usted lo apuntaba, es verdad, había un sector que no quería que llegara un acuerdo y en alguna medida eso también hubiera sido una bandera de campaña en contra que hubiera tenido el gobierno de cara al proceso electoral y principalmente desde el punto de vista del marco ideológico. Yo creo que al final es importante, igualmente, que el gobierno y los gobiernos, independientemente del marco ideológico que tengan, que es respetable, tengan la capacidad de llegar a acuerdos con todos los sectores, con todas las visiones de los organismos internacionales, tanto políticos como económicos, porque al final la dinámica de un gobierno, lo más importante y fundamental, es el ordenamiento, el buen uso de los recursos naturales, una correcta planificación y una correcta inversión de cara a solucionar los problemas de los ciudadanos, y al final eso no tiene marco ideológico. Yo creo que al final el reto de reducir la pobreza, reducir la desigualdad, va con el hecho de tomar decisiones, y las decisiones por un marco ideológico, por político, no pueden limitar con quién se puede llegar a acuerdo en pro, claro, a acceder a más recursos, porque uno de los puntos importantes del acuerdo es reforzar el gasto público, y esto de reforzar el gasto público tiene que ver con proteger a los más vulnerables. Hay que recordar que seguimos todavía con un porcentaje importante de pobreza, también a Honduras y la región. Somos una región con mucha desigualdad, entonces hay que hacer mucho por el tema de la inversión y también que va de la mano con el tema de ese atraso que se ha tenido en la ejecución presupuestaria, que con recursos que se tienen disponibles, que se tienen planificados, todavía no se han podido ejecutar en tiempo y forma, y eso también retrasa un poco la ayuda que se le puede llegar a las personas más vulnerables, pero creo que sí es un aporte importante. El llegar al acuerdo es importante porque lo descarga en varias direcciones, desde el punto de vista político, pero también en alguna medida le da como pequeñas victorias, pues, de cosas importantes que han avanzado, como el tema de la parte energética. Hay que recordar que el tema de la parte energética la tenemos desde los 90, desde los apagones, después esa contratación de servicios de energía eléctrica a un alto costo, y es un problema que no lo hemos podido solucionar y eso lo resta competitividad en la región, el tema de la parte eléctrica. Entonces, en alguna medida, haber avanzado un poco, que un organismo internacional lo reconozca también es una victoria en alguna medida para el gobierno actual, pero hay mucho por hacer todavía y hay mucho por mejorar, principalmente en la parte energética, que es uno de los pilares estructurales para el sistema productivo del país. Políticamente, bueno, lo digo por la experiencia, sí. En los medios, no está mal para el gobierno que les hayan aprobado eso. Ah, sí, claro. Sí, le sirve, lo tranquiliza.
y tranquiliza al país. Yo sí lo veo. Independientemente... Buen punto eso, que tranquiliza al país. Porque cuando, digamos, se hubiese dado una situación diferente, que el Fondo Monetario Internacional dijera, bueno, como el gobierno no ha cumplido con lo que se suscribió en septiembre del 2023, el acuerdo económico, entonces nosotros no vamos a continuar. Lo declaramos fracasado y entonces ya no van a haber desembolsos. Eso obviamente generaría problemas, no solo políticos, sino problemas económicos reales. Entonces, que el Fondo Monetario diga, bueno, a pesar de que no han cumplido esto o lo otro, le vamos a dar el chance, como se lo dieron al gobierno de Juan Orlando Hernández, porque hay que decirlo, el licenciado Raúl Valladares y el licenciado Díaz Narváez, que en el gobierno anterior, a pesar de todas las irregularidades que habían, el Fondo Monetario siempre decía, cuando evaluaba el gobierno del abogado Hernández, hay disciplina fiscal, hay prudencia fiscal. O sea, todo estaba bien desde la óptica muy tecnicista de ellos, muy diplomática, como lo dijo el colega Alfonso. Y ahora con este gobierno siguen utilizando una estrategia parecida. Obviamente que cuando ya les toca socar tuercas, como dicen, entonces el gobierno no puede confiarse, tiene que ir cumpliendo. Por ejemplo, Raúl, solo para mencionar algunos elementos, el gobierno tiene que aprobar una ley del manejo del sistema de la Caja Única del Tesoro. No lo ha hecho. Lo de la ley de justicia tributaria, ya sabemos que eso ha chocado con ciertos problemas en el Congreso, pero también ha habido errores de parte del gobierno que ya los podemos señalar. Entonces, todo este tipo de cosas las tiene que cumplir. En la próxima evaluación con el Fondo Monetario es en el mes de marzo del próximo año, coincidiendo con las elecciones primarias. Entonces, en los momentos políticos y económicos en este momento, en ese tiempo se van a juntar y el gobierno tiene que saber aprovechar este espacio. Le queda poco tiempo, entonces debe de tratar de cumplir con la parte nominal y obviamente la principal misión de todo gobierno no es cumplir el Fondo Monetario, sino es cumplirle al pueblo hondureño. Políticamente, ¿qué significa esto? Mire, políticamente es importante porque de una manera formal y diplomática se reconoce que han habido avances. Si en realidad no se hubiera llegado a un acuerdo, hubiera sido como la bandera a la oposición del gobierno a plantear de que las cosas están mal, no están funcionando y que por eso no hay acuerdo. Entonces yo creo que en realidad, pero como lo planteé al principio, el Fondo Monetario siempre va a ser diplomático, pero es importante llegar a acuerdos con él y principalmente porque en alguna medida también hacer recomendaciones importantes como el tema también de la lucha frontal contra la corrupción, el tema también de modernización a contratación pública, el tema también que tiene que ver con la transparencia en la ejecución presupuestaria. Entonces, en alguna medida también es un auditor más de los que hay, que ayuda a fortalecer el papel del gobierno. Accedemos a recursos, a pesar de que, si es cierto, son recursos mediante deuda, intereses que hay que pasar, pero sí creo que políticamente le beneficia porque al final, en comparación al que no hubiera aceptado, creo que se le hubiera ido una avalancha política en el cual hubieran descalificado y no le hubieran dado ningún mérito a los avances que se han dado, porque a pesar que siempre en cada gobierno hay aciertos como desaciertos, el hecho de que no hubiera llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que hubiera imperado es dar pie a tal vez a los desaciertos que se han podido tener, pero el hecho de llegar a acuerdo igualmente se manifiesta los importantes avances que han dado desde la perspectiva de ellos y en términos generales. Todos los gobiernos igualmente tienen aciertos como desaciertos. El hecho de que se llegue a un acuerdo es reconocer acuerdos importantes en base a lo que ha podido avanzar el gobierno y esperemos que por lo menos con las recomendaciones que se hagan se puedan cumplir en tiempo y forma y igualmente se puedan acceder a más recursos, porque lamentablemente somos un país que necesita el tema de los recursos, pero esperamos que por lo menos la planificación se pueda generar de la mejor manera y podamos tener resultados positivos desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista también del comportamiento económico del país. Bien, vamos a transmitir en un momento. Narri Asfura va a ir a los juzgados. La importancia, ¿qué prosigue ahora después de ese acuerdo? Bueno, el gobierno tiene que trabajar en función de la próxima evaluación, que es, como ya lo decíamos,
el marzo de 2025, coincidiendo con las elecciones primarias. Debe tratar de cumplir con esto. Tiene leyes pendientes, como lo decía, por ejemplo, esta ley para el manejo o consolidación de la Caja Única del Tesoro. Porque, y en esto me quiero detener un poco, el gobierno actual hizo muy bien en cancelar la mayoría de los fideicomisos y rescatar el principio de la Caja Única del Tesoro. Pero la historia no termina ahí. Es decir, ¿Fue buena decisión esa? Fue buena decisión, porque es que las finanzas públicas tienen que tener un manejo unificado, no aquello que se hacía de fideicomisos era sacar el dinero y esconderlo, no poderle seguir la pista. Entonces, que el gobierno actual haya retomado esa parte está bien, pero eso no es el fin, es un medio. Volvemos a lo que hemos tenido tradicionalmente, la Caja Única del Tesoro. El gobierno tiene entonces que manejar bien el dinero, tiene que saber administrarlo, y ahí es donde hay problemas, Raúl. Por ejemplo, en el presupuesto general de la República, lo que se destina a la inversión pública es muy poco, es escaso. El gobierno va a decir que tiene la inversión pública más alta de toda la historia, que son 90.000 millones de lempiras, pero eso en general no es cierto, porque lo que interesa en la inversión pública es básicamente la inversión pública real, es decir, para la construcción de obras de infraestructura oportunamente y de una manera eficiente y siempre transparente. Pero todo lo que se coloca ahí como inversión pública en lo social, eso en realidad no es inversión pública. Y lo saben los que están en el gobierno, pero lo hacen porque eso les sirve como una herramienta político-electoral. Y el Fondo Monetario, para ellos, afortunadamente, avala eso. Porque en todos los informes dice, el gobierno sigue atendiendo a los sectores prioritarios, le pide, por ejemplo, que forme un banco de datos de todo lo que son los beneficiarios, de las personas que están en extrema pobreza, y eso básicamente es seguir con lo mismo, ¿va? Seguirle dando dinero a los más pobres, pero sin resolverles el problema fundamental que es el empleo. Pues. Es decir, la manera más efectiva de combatir la pobreza es generándole oportunidades a la gente de ser independiente. Si se le da dinero, la gente lo va a recibir, pero eso no le va a resolver el problema. Creo que eso lo sabemos. Han pasado tantos años y a la gente se le ha ido dando, le han ido cambiando de nombre. Juan Orlando le llamaba ¿cómo le llamaba? La bolsa solidaria. Este gobierno, bueno, le llamaba, ¿cómo era? El bono de vida mejor, este es el nombre, me he olvidado, y ahora le llaman la red solidaria. Eso no resuelve los problemas de la pobreza. Obviamente se puede hacer, pero con una cierta medida, pero poniendo énfasis en la parte real. Generarle oportunidades de trabajo a la gente, para lo cual se requieren líneas de financiamiento, mejores condiciones, mejor ambiente de negocios. Ha habido mucho problema con la inversión extranjera, ha habido problemas también con la inversión nacional, y la inversión pública es muy poca, como lo repito, y no ha sido oportuna. Si se desembolsara una mayor cantidad con eficiencia, con transparencia, tendríamos una situación económica, un ambiente de negocios mucho mejor. Liencio. Bueno, con lo que planteaba don Martín Barahona, también el tema de reforzar el gasto social, también se habla de un censo. Hay que hacer un censo, de ver el tema de la pobreza, la desigualdad, y también hablan de un sistema único que tiene que ver con transparencia, con generar indicadores y ver el resultado de la inversión que se está haciendo. Porque tenemos una gran debilidad en el tema de los indicadores para ir midiendo la política pública y tratar de fortalecerla. Ya estamos casi cerca de un año electoral. No sé qué tanto se va a prestar la agenda igualmente para poder fortalecer o estructurar mejor la planificación económica del país. Esperemos que por lo menos, porque al final que se mejoren los indicadores, que se mejore la condición interna del país, también beneficia al partido de gobierno y les da la oportunidad de poder repetir en un próximo gobierno. Hay retos importantes, lamentablemente hemos hecho, y muchas de las cosas no es tanto responsabilidad de este gobierno, sino que han sido situaciones que se han venido arrastrando, como el tema, hay que recordar la estrategia de la reducción de pobreza, tanta cantidad de millones de dólares que hemos invertido y que se han invertido desde 2000 hasta la actualidad para reducir la pobreza, y no hemos podido avanzar en todo eso. Entonces, yo creo que
aparte de poder seguir lo que plantea el Fondo Monetario con el tema de algunas políticas para ordenar, agilizar la parte presupuestaria, transparentarla, creo que también debe haber un mayor debate en el tema del Congreso Nacional para priorizar la estructura del presupuesto, porque lamentablemente seguimos teniendo debilidades ahí porque hay muchas partidas o muchos recursos que no se están utilizando funcionalmente. Yo creo que si se redirecciona, al final se pueden mejorar algunas condiciones y le puede revertir positivamente al gobierno al mejorar o la dirección de la inversión. No sé, igualmente el impacto se plantea también en la parte monetaria y en la parte cambiaria, el tema de poder valorar todavía modificaciones de la tasa de política monetaria, tratar de hacer algunos ajustes todavía, perder el ajuste. Sí, no, van a seguir. A tratar del ajuste aumentarlo. Van a seguir. Hay que recordar que subimos de 3 al 4% y se plantea también hacer más ajustes de la tasa de política monetaria, del encaje legal, y eso en alguna medida también vamos a sentir la presión en lo que finaliza este año por el tema de la temporada, donde se aumenta el consumo. Y este año está finalizando, esperemos que finalicemos el año con una mejor ejecución presupuestaria y prepararlos para el 2025, que es el cuarto año de este gobierno. Y no sé qué tanto igualmente podrán maniobrar para poder tener mejores indicadores y recursos, principalmente porque estamos en año electoral y es un año que coinciden elecciones internas y elecciones generales. No como antes, que por lo menos teníamos las internas el tercer año, las generales en el cuarto año y la agenda va a estar apretada en torno a la situación política. Claro, la visión política no es lo mismo que la visión económica, pero esperemos que por lo menos se pueda maniobrar en el año 2025 para tener mejores resultados y para lograr objetivos y también para que se pueda seguir avanzando con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede aprovechar el gobierno este acuerdo? Rectificar algunas cosas. Por ejemplo, el mismo Fondo Monetario Internacional, estaba revisando acá, le dice que la inversión pública tiene que aumentarla al 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, y que si es necesario la puede ampliar todavía más al 5.3%. Entonces, ahí el gobierno tiene un aval que le está diciendo, bueno, inviertan más, tienen más en inversión pública, más en infraestructura. Lo que sucede es que ya siendo el último año de la administración, se van a concentrar en la parte político-electoral. Es bien difícil pues, impulsar muchos proyectos, pero se están construyendo, por ejemplo, algunos hospitales. Eso el gobierno tiene que acelerar la marcha, buscar todas las maneras. Construcción de carreteras, está bien. Los estudios de lo de las represas, bueno, el tablón se tardó un mundo, una cantidad increíble. Hasta ahora ya terminaron el estudio, entiendo yo, el diseño, y ahora ya están poniendo a concurso lo de la represa del Jicatuyo. En esos proyectos son estratégicos. Eso es lo que, Raúl, yo creo que debería hacer el gobierno. Acelerar esa inversión y para el próximo año, el proyecto de presupuesto, reforzarlo con más inversión pública. No poner ahí la parte de inversión social como elementos para mantener cierta clientela política, no, sino proyectos reales. Obviamente el tiempo es bien escaso y se va rapidísimo. Se perdieron estos 3 años prácticamente para poder acelerar estas cosas. Hubiese sido un mejor resultado para el gobierno y sobre todo para el país, pero ni modo. El tiempo que le falta, licenciado Raúl Valladares y licenciado Díaz, tiene el gobierno que aprovecharlo. Si hay fallas en los técnicos, en los funcionarios que están ahí porque no aceleran las cosas, pues habría también que pedirle a la presidenta que haga cambios en función de un mejor resultado, de un mejor desempeño. Eso pudiera ser, digamos, una recomendación muy concreta que se le puede hacer al gobierno. ¿Cambios en el gabinete? Sí, donde haya necesidad. Es decir, si la presidenta cree que los que están le funcionan, perfecto. Pero si hay gente que le esté atrasando proyectos de infraestructura, que no tenga la capacidad, que no tenga la agilidad, que no tenga la concentración y el manejo, pues en función de que el gobierno salga con un mejor desempeño y el país sobre todo, porque al final todo esto no es cuestión de que un gobierno, un partido salga bien, es que salga mejor el país. Por añadidura, pues, si el gobierno que está ahí ha hecho bien las cosas, pues va a tener el apoyo electoral y va a tener un reconocimiento más allá del resultado electoral, porque los gobiernos pasan, ¿verdad? Este gobierno, los 8 años del gobierno de Hernández, más los 4 años de Pepe Lobo, ya pasaron, pues. Y uno recordará las cosas buenas que se hicieron. Este gobierno tiene que dejar, pues,
marcar una diferencia, porque he notado que la presidenta pone mucho énfasis ahora que no somos iguales. Bueno, que se demuestre que no son iguales, pero con cuestiones concretas. Algo que en economía que usted ha visto que sí ha funcionado en este gobierno. Bueno, a mí me ha gustado y he apoyado, de hecho, a la medida de que, por ejemplo, se rescate el control del sector energético. Me ha parecido bien, porque realmente el camino que llevaba era el descuartizamiento de la principal empresa pública y se ha rescatado eso. Pero no basta con eso, hay que acelerar los procesos. Ahorita en este informe o evaluación del Fondo Monetario se dice, el Fondo Monetario dice, se ha logrado reducir las pérdidas, pero todavía las tenemos en más de un 30%. ¿Verdad? Y esa historia la tenemos desde hace 40 años casi. Entonces, por ejemplo, en eso el gobierno tiene que acelerar la marcha. No basta con seguir construyendo subestaciones, mejorar las líneas de transmisión. Eso está bien. Tiene que entrarle a los proyectos de energía renovable, porque el país también lo necesita. En la medida en que estemos con poco acceso a divisas, que es un problema real, y que se estén gastando una gran parte de divisas en importación de derivados del petróleo, cuando es un precio volátil. Ahorita lo tenemos más o menos estable, pero dependiendo de circunstancias internacionales, ese precio se puede disparar. Y si se tiene mayor dependencia de esa energía térmica, entonces el país va a tener que utilizar divisas. Y eso va a significar no salir de los problemas del sector energético. Entonces, se rescató el sector energético, se rescató la conducción, pero los resultados no apoyan pues que esa medida haya sido la correcta. Entonces tiene que lograrse mejores resultados y obviamente fortalecer el sector energético pues teniendo proyectos de energía renovable. Fíjese que la parte del sector energético, un aporte importante también que se ha hecho es la parte de infraestructura, porque los dos lo sirven para el tema de la productividad del país, mejorar las condiciones. Lo que pasa es que como ya estamos casi a un año, 2 meses de que finalice este gobierno, 1 año, 3 meses, los tiempos se acortan para algunos proyectos. O sea, yo creo que parte, como usted lo planteaba, sí creo que puede hacer un movimiento en la parte del gabinete de gobierno, pero deberían de planificar en 2 direcciones. Delegados que van a dejar, principalmente con proyectos que tienen que ver a mediano y largo plazo, que por lo menos los comiencen, los planifiquen y se puedan ejecutar en futuro gobierno, y lo que se puede hacer en el plazo inmediato que puede corresponder al año que viene, de manera de mejorar las condiciones y mejorar las perspectivas de país. Porque el tema de la productividad, de mejorar la productividad del país y principalmente de incorporar, lamentablemente como importamos todo, importamos hasta la tecnología, entonces somos bien débiles y los hemos debilitado principalmente en la parte agrícola y en otros sectores productivos. Y yo creo que hay que hacer una planificación en todas las líneas de producción del país para tratar de mejorar el tema de las exportaciones, porque no hemos mejorado las exportaciones, los hemos quedado estancados. Yo creo que esa es una realidad, a pesar de que por lo menos está haciendo un esfuerzo importante en materia energética y un esfuerzo importante en infraestructura, pero al final las medidas tienen que ser integrales y todavía falta hacer una inversión más estructurada, con seguimiento y con acompañamiento técnico para diferentes líneas de producción del país y podamos tener una ventaja comparativa con otros países. Porque, para poner un ejemplo, en materia agrícola, está bien lo del bono agrícola, porque es dinero que se le da inmediatamente a alguien que tal vez está muy necesitado. Pero al final, si a nuestro campesino solo le damos recursos, igualmente que el gobierno no va a tener la capacidad para darle recursos a todas las personas con necesidades económicas, y nuestro campesino se sigue quedando con el machete y con el asadón allá tierra adentro, lo condenamos a la pobreza. Porque lamentablemente este campesino solo va a poder producir para alimentarse y para sobrevivir, mientras allá en Texas están con una máquina multifuncional y cultivan en mejor calidad y a un bajo costo. Entonces nosotros lo que debemos de explorar es cómo fortalecemos todas las unidades productivas, que es importante lo que se ha hecho, la parte de infraestructura y mejorar la parte energética, que esperemos que podamos avanzar en el próximo año, porque con el hecho de que nosotros podamos mejorar la parte energética, yo creo que sería un aporte importante para la competitividad empresarial y la competitividad que los puede dar en la región con el mejoramiento de la parte energética, que ha sido una gran debilidad desde los años 90 hacia la actualidad. Entonces yo creo que en realidad ahí es donde hay que focalizar, claro. Yo creo que esto de planificación tiene que ir en doble dirección. Lo que se puede lograr en el transcurso de 1 año, 3 meses que le quede a este gobierno y lo que puede heredar otro gobierno, y que al final en todo lo que puede avanzar va a ser una carta de presentación que le puede servir para el próximo proceso electoral, tener una posibilidad de poder repetir el partido de gobierno un próximo periodo de gobierno más. ¿En qué de acuerdo y en qué no? Bueno, ese es otro acierto del gobierno, haber rescatado Banadesa.
porque Banadesa lo tenían ya prácticamente descuartizado, ya por liquidarse, y el gobierno lo retomó, me parece muy bien. El problema es que los recursos que han colocado disponibles para crédito, a tasas de interés entiendo que del 2%, muy bueno, excelente, ha sido muy poco. Y la asignación de estos créditos ha sido también sujeta, según entiendo yo, según he podido indagar, de algunas irregularidades. Se le otorgan créditos a gente que no es productora. Así es la verdad. Y obviamente tiene que darse mayores créditos, sectores estratégicos, sectores dedicados a la exportación, que en estos momentos se necesitan mucho, tanto para la producción interna como para la exportación, y tratar de recuperar esos recursos, porque los bancos funcionan así, se presta el dinero, hay que recuperar, hay que hacer que la gente pague, que no crea que porque es un crédito de un banco de desarrollo estatal, no lo tiene que devolver. Eso es un error. O sea, se rescató Banadesa, hay que prestar dinero en mayor cantidad, igual que el caso, lo extendería yo acá, en el caso de Banprovi, para la construcción de viviendas, me parece que ahí se quedaron muy cortos, pero debió haberse colocado más cantidad de dinero, y para eso pues el gobierno entonces tiene que tener una determinación política. Que hay algunas cosas que tienen que pasar por el Congreso, y en el Congreso hay una correlación negativa, creo que también ha sido una responsabilidad en la conducción política, porque este gobierno tenía la mayoría en el Congreso, una mayoría relativa, 50 diputados, más los 10 de una alianza, y debió haber buscado alianzas con Partido Liberal, sobre todo, porque no creo que diputados del Partido Nacional apoyaran, pero sí del Partido Liberal, y para hacer que caminaran muchas de estas cuestiones. Y en esta parte creo que ya no va a ser posible. Me parece a mí que en el Poder Legislativo la situación va a seguir deteriorándose, lastimosamente. Se van a poner de acuerdo solo en aquellas cosas que tienen que ver con distribución de cargo, ¿va? Como ya se ha visto, pero no en aquellas cuestiones que tienen que ver con la aprobación de leyes que efectivamente resuelvan problemas estructurales o coyunturales en el país. Antes de la pausa voy a ir a... Está hablando el fiscal de Luferco sobre este caso de Nasri Tito Azura, y luego iremos a la pausa. Vamos entonces, Giovanni, está Giovanni Villalobos ahí. Sí, adelante, Giovanni. No me puedo referir a algo que todavía no tengo conocimiento, entonces voy a esperar a ver qué es lo que se ha presentado. Las pruebas necesarias para mandarlo a la cárcel, don Tito. Abogado, ¿qué elementos tienen nuevos? ¿Qué medidas van a solicitar en esta audiencia? En este instante va Luis Javier Santos. Yo creo que hay que esperar la audiencia. Hay que esperar la audiencia. Nosotros hemos presentado una acción penal y el momento procesal oportuno para presentar todos los elementos de prueba es la audiencia inicial. Yo creo que ustedes como medio de comunicación deberían de transmitir a la población que esto no es una persecución política, esto es una persecución penal, porque es una investigación que viene desde hace años. Tampoco deberían de transmitir a la población que este no es un doble juzgamiento. Se ha querido engañar a la población a través de los medios de comunicación y ustedes a la vez transmiten que se trata de un doble juzgamiento. Hasta un alumno de primer año de la Universidad de Derecho sabe lo que es un doble juzgamiento y este no es un doble juzgamiento. En ningún momento se le ha juzgado a los imputados para que digan que se les está volviendo a juzgar. ¿Cuál es la diferencia esta acusación con la anterior? ¿Cuál es la diferencia, abogado? Miren, para que tengan claro, la anterior era un antejuicio donde solamente se mira la forma, los jueces miran la forma y miran si hay elementos, indicios para que un alto funcionario pueda ser llevado a proceso. En ningún momento ha sido llevado a proceso ninguno contra quienes interpuso el antejuicio. El antejuicio se puede interponer cuantas veces sea necesario ante los tribunales y no es cosa juzgada. Las resoluciones que se emitan en un antejuicio no causan cosa juzgada. Entonces, ahora, como ya no son altos funcionarios, se interpuso el requerimiento fiscal. Eso es esta audiencia. Le pregunto, ¿cree usted porque se presentó ahorita un escrito? Bueno, en este momento también. En este momento viene don Nasri Tito Azura a salir al encuentro.
Bueno, ustedes saben cómo está la situación aquí de comunicación. Aquí estamos. ¿Cómo se siente? Aquí estamos. Que Dios los bendiga a todos. A la salida los atiendo. A todos. Dicen que los perros, dicen que los perros, que no es doble buscamiento, papi, que no es doble buscamiento, no es tu perro. Salida, los atiendo a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, en este instante, entrando. Claro, si me dan chance, si me dan chance, ahí les voy a dar la entrevista. En este instante hace su ingreso el exalcalde de la capital, porque hay una gran cantidad de personas por acá, de los medios de comunicación. Cuidado con la... Papito, le pegamos a la salida, papito. ¡Vamos, papi! ¡Papi! ¡A la salida, viejito! Uno de los puntos que aborda el documento compartido por el Fondo Monetario es la disciplina presupuestaria para preservar la sostenibilidad de la deuda. ¿Cuál es la importancia que el gobierno debe tener en este apartado? Bueno, licenciado Raúl Valladares, este gobierno recibió una situación de endeudamiento gravísima. En eso no debe quedar ninguna duda. Pero eso, por ejemplo, había que haberlo cambiado en esta administración. Y resulta que el gobierno actual se ha seguido endeudando. Y precisamente lo del Fondo Monetario, esta evaluación positiva, le libera 230 millones de dólares de esos desembolsos para la próxima evaluación en el mes de marzo. Si el gobierno la pasa bien, le devuelven a desembolsar otros 110 millones de dólares. Pero eso es nuevo endeudamiento, aparte del endeudamiento que corre por otra fuente, ¿verdad? Digamos, el CAF prestó o aprobó un préstamo por 350 millones de dólares. No sé, el gobierno no ha informado si ya lo recibió, pero ya está aprobado. El Banco Centroamericano sigue aprobando créditos. El Banco Interamericano de Desarrollo para los hospitales o para otras áreas. Bueno, en el Congreso recién se aprobaron unos préstamos. Es decir, el endeudamiento sigue creciendo. Entonces, en esa parte el gobierno tiene la suerte, igual que el anterior, de que los organismos financieros internacionales se vuelven, ¿cómo le podemos decir? Aliados, comparsas o cómplices, según usted quiera interpretarlo, avalando lo que el gobierno dice, que el endeudamiento es
de Honduras es sostenible, lo cual yo se lo digo honestamente, no es sostenible. Es un endeudamiento grave, desde el mismo momento que sigue siendo la principal rubro de gasto público, el pago del servicio de la deuda. El próximo año se está proyectando 70.000 millones de lempiras. Es una cosa exagerada, ¿verdad? Digo, sigue creciendo eso. El gobierno está pagando la deuda, es cierto, pero la deuda la está pagando a un costo social alto. Es decir, tiene que liberar esos 70.000 millones de lempiras, atender menos a educación y salud, que por cierto aquí también hay que reconocer que este gobierno, por lo menos esos presupuestos de salud los descongeló, porque el gobierno de Hernández los tenía prácticamente congelados, Raúl y Alfonso. Entonces, es bueno que el gobierno, digamos, tenga un aval, pero debe de ser responsable con el endeudamiento, porque así como está la situación, el gobierno recibió muy mala condición del endeudamiento. No es cierto que se recibió un endeudamiento de 20.000 millones de dólares, es falso. Según las cifras oficiales fueron unos 16.000 millones, pero como el gobierno ha pagado préstamos y ha contratado otros, el saldo sigue estando por ahí, 16.500 millones de dólares aproximadamente. Entonces la conclusión acá, para concluir esta idea, es que el gobierno recibió una situación muy mala de endeudamiento, pero la que va a entregar puede ser igual o peor. Entonces el gobierno en esa parte debe de cuidarse. Okay. Recibió una situación muy mala de endeudamiento, comprometida las finanzas públicas, pero lo que voy a entregar es una situación menos complicada y resuelta en tal y tal porcentaje. Eso, viendo el final del gobierno, que ya es cercano, debería el gobierno actual de cuidarse de esa parte, de entregar una situación mejor que la que recibió, que fue muy mala. Dice don Adonai Castro, buenos días, el subsidio a los combustibles y energía eléctrica controla la inflación. 2, nunca en la historia se había hecho tanta inversión en infraestructura en Honduras. 3, rescate del ENE, definitivamente si el Partido Nacional hubiese seguido no tuviéramos ENE. 4, significado mejoramiento en educación y salud. La deuda interna y externa no ha disminuido, el endeudamiento se ha desacelerado. Rescate de Banadesa, no hay casos de corrupción extraordinarios. Les pido a sus panelistas cómo califican este gobierno, excelente, bueno, regular o malo, o igual a los 12 años anteriores. Quiero corregir a sus panelistas, la deuda se ha mantenido, es más, es posible haya bajado en un 300%. Por eso necesitamos la ley de justicia tributaria. Bueno, si recordará, no sé si recordará don Raúl y don Martín, que en el gobierno anterior se incrementó el techo de deuda y que esa fue la presión que ya recibió este nuevo gobierno, porque se había incrementado el tema de la deuda. Y el reto no es fácil, es complejo. Ya con la deuda actual, es como se hace una planificación para cumplir y dar respuesta a las demandas de la sociedad, para hacer una inversión pública ordenada, planificada y mejorar los indicadores internos del país y cómo ir saliendo de la deuda. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, en El Salvador, que ya anunciaba el tema de... Una reconversión y una compra de la deuda en los mercados financieros internacionales. Entonces el asunto es... Que están muy endeudados los salvadoreños. Que están muy endeudados. Peor que nosotros. Pero el asunto es, si bien es cierto, sí recibe una importante carga de deuda, el gobierno actual ha hecho importantes esfuerzos para tratar de sobrellevar esta situación, pero sí creo que debe haber una planificación mejor en torno a ver cómo superamos todo eso. O sea, no solo el hecho de mantenerlos, sino el hecho de ver cómo reconfiguramos internamente la distribución y una combinación entre avanzar con los resultados y una combinación en ver cómo podemos reducir también y opacar, porque si no empezamos a impulsar una política y una organización en ese sentido, igualmente podemos seguir, no sé, en un próximo gobierno, en otro gobierno, complicando el tema del endeudamiento, ¿no? Que así está, digamos, en el caso de El Salvador, Raúl y Alfonso, sí. Ellos tienen una situación gravísima, endeudamiento. Sí. En el caso de Honduras, el saldo de la deuda respecto al PIB representa el 50-55%. Sí. Es alto, sí. Es alto. Para mí eso es grave ya. Sí. Pero en el caso de El Salvador, 80%. Pero ellos están ahorita comprando la deuda, es decir, pagándola al final a una cantidad menor. Sí, sí. El país, con todo el tema de combate a la inseguridad, El Salvador, y con todo lo que vemos pues de los cuestionamientos que hay, pero como es un gobierno muy sólido, tiene control y aparentemente no hay problemas de corrupción así graves,
Entonces es un país que va a recibir mucho turismo. Ya, de hecho, ahorita ya El Salvador alcanzó a Costa Rica en ingresos por turismo. Está llegando a los 4.000 millones de dólares. Eso, y sigue recibiendo remesas. Bueno, ya Honduras lo superó en remesas por primera vez en la historia, pero es un país que va a ser atractivo para la inversión. Entonces, va a tener condiciones como para generar empleo, producir, pagar esas deudas en un tiempo, si lo sabe administrar, siempre y cuando no se siga endeudando más. El problema de la deuda es ese, así. Si ya está endeudado un gobierno, una empresa o una persona, salga de los compromisos, de las aranas que tiene y no se endeude por un tiempo. El problema de Honduras ahorita se recibió un endeudamiento grande, pero se siguieron endeudando y se siguen endeudando. Pero si se hubiera dejado una cierta estabilización una desaceleración en los nuevos contratos de deuda, Honduras tendría ahorita un saldo no de 16.000 millones de dólares, que fue lo que heredó la administración Hernández, sino que estuviera en unos 11.000 o 12.000 millones, con lo que se ha pagado, ¿eh? Pero como se siguieron endeudando, ahora el saldo de la deuda ha crecido. Fíjese, no de una manera desproporcionada, pero es más alto que el que se recibió. Y fíjese que lo único lamentable, el tratar de ser ordenado, el tratar de hacer las cosas de la manera correcta, es que la factura que se pagaría por tratar de hacer esa planificación correcta, es que no se medirían muchos avances, porque al final el hecho de tener más deuda es tener más recursos y tener mayor inversión. Sí, si lo sabe utilizar bien, le puede rendir un resultado. Entonces son los retos, porque hay que equilibrar entre la planificación de salir de la deuda y cómo maniobrar para por lo menos dar respuesta a lo que la sociedad demanda, ¿no? ¿Qué debe hacer el gobierno para mejorar la ejecución? Buena pregunta, porque es que el gobierno tendría que, en primer lugar, asignar más a inversión, de entrada. No eso del gasto corriente que se ha ido, digamos, para mencionar una cifra, Raúl, así rápida, en el pago de salarios, el gobierno para el próximo año va a hacer un gasto de aproximadamente 105.000 a 110.000 millones de lempiras, demasiado, de un presupuesto que puede ser nominalmente en 450.000 o 470.000 millones de lempiras. Ya solo pagar en salarios esa cantidad es demasiado. Es decir, ya sabemos que el sector público va a contratar gente, pero como no hay una política de salarios, esos desequilibrios de los salarios estratosféricos, nunca se resolvió y está en el plan de gobierno de la presidenta, ahí está. Es cuestión de leerlo todos los días. Bueno, luego el gobierno tendría, licenciado Valladares, que asignar más presupuesto a inversión pública, gastarlo ahí en la inversión pública, obviamente se va a gastar en el renglón de salario, ya se sabe, porque hay que contratar personal técnico, hay que pagarle a empresas privadas, esto también estimula la economía. Y obviamente tendría que reducir esa carga del servicio de la deuda. Es demasiado. Imagínense 70.000 millones de lempiras en servicio de la deuda, comparado con 40.000 millones de lempiras en educación y con 30.000 millones de lempiras en salud. O sea, se paga por el servicio de la deuda la suma de salud y educación. Eso no puede ser. Y luego con la actividad económica poco lenta que se ha tenido, no es robusto el crecimiento económico, la generación de pago de impuestos no está muy bien. Me refiero, que capta en impuestos unos 140.000 millones de lempiras, pero no va a crecer mucho más allá de eso. Entonces, por eso es que el gobierno también, con los compromisos de gasto que tiene, como no le alcanzan los impuestos, que ya de por sí son altos, entonces se endeuda. Ese endeudamiento no es utilizado necesariamente para cosas que sean útiles. Yo sé, si el gobierno toma un préstamo para construcción de un hospital, perfecto, está bien, pues. O para una construcción de una represa. Pero mientras no esté el hospital, no esté la represa funcionando, ese resultado no va a ser, digamos, visible y que vaya a justificar el elevado endeudamiento. Yo creo que, abonado a lo que usted planteaba, creo que en realidad debe haber una mejor comunicación, creo, entre el gobierno y la empresa privada, el sector organizado, porque siento que hay muchos temas que más bien nos han dividido. Bueno, el tema de la justicia tributaria, si el gobierno han estado peleados, ¿no? Sí. Y hubiera llamado a los sectores sociales también. Me acuerdo que bandera negra que sacaron los empresarios. Sí, no, y los empresarios, hay que ser honestos, la cúpula empresarial le va ganando la partida al gobierno, se lo digo honestamente. Porque el gobierno no ha tenido la respuesta apropiada, oportuna, y además, no solo la parte de divulgación, que mencionaba el licenciado Valladares, sino es haciendo cosas, resultados, y divulgándolos, bien, pero tampoco, si no se tiene resultados, ¿qué se va a divulgar?
Porque fíjese que uno de los tantos factores que afecta el tema de la moneda, de la pérdida del valor frente a otras monedas, aparte de la balanza comercial y de otros factores, es también la desconfianza que se puede tener hacia nuestra economía de parte de las inversiones, y el tema también de que se va la inversión extranjera directa que se va del país. Y principalmente que mira lo que pasó con el CIADI. Pues entonces yo creo que el gobierno, así como llegó a un importante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y este es un mensaje claro que manda el gobierno también, de que a pesar de que se le acuse algunas posturas ideológicas, llega a un acuerdo con un organismo internacional importante, creo que también debe tener la capacidad de llegar a un acuerdo con la empresa privada, y principalmente en torno a la ley de justicia tributaria, porque siento que esto pasó de ser una ley en el marco económico y financiero a pasar a una posición meramente política, porque aquí uno no debe escoger lado entre empresarios o trabajadores. Yo creo que el espíritu de la ley debe ir orientado a incentivar la inversión, pero que los trabajos que se deriven de la inversión tienen que ser de calidad y bien pagados. Y al final, tanto la empresa como la parte trabajadora son complementarios. Sin inversión no tenemos empresas nuevas, emprendimiento, y no se genera empleo. Sin el trabajador no funciona la empresa. Entonces es como un trinomio: inversión que genera empresa, genera empleo, y el trabajador, pero el Estado que crea las condiciones a través de la institucionalidad. Entonces yo creo que se ha mal manejado este tema, y que ese tema de que desde el inicio del gobierno no hay un acuerdo importante con la empresa privada también resta, porque al final es alinear todos los factores y las soluciones son integrales y se ocupan de todos los sectores, ¿no? Me dice un amigo aquí, Alejandro, es triste oír todas esas estadísticas, pero aquí lo que nos gusta es el vergueo. La ciudad paralizada por los cachos apoyando a Papi. Bueno, sí. Así es Honduras. Sí, así es. Es que la institucionalidad. Bueno, ahorita con esto de... Fíjense que lo leí porque... Es bien directo, ¿va? Sí, es un razonamiento así muy ciudadano, muy corriente, ¿va? Pero encierra una gran verdad, pues. Por lo menos en la capital así está pasando ahorita. Sí, porque también, en el caso, por ejemplo, del exalcalde Azfura, precandidato, todo lo demás, debió haberse actuado desde antes. Y luego no en un momento en el cual se pueda interpretar como que es una persecución política contra él o contra los otros. Es decir, debería de existir un organismo como el Tribunal Superior de Cuentas, como Ministerio Público, como las demás instancias, donde todos los funcionarios, todos los que toman decisiones sobre gastos del gobierno estén sujetos a evaluaciones, a revisiones de las contrataciones que hacen, del gasto que autorizan, de cómo va su peculio, es decir, su riqueza personal, si crece de una manera desproporcionada, si tiene propiedades que no se justifican con lo que él obtiene de salario, todo ese tipo de cuestiones que son muy visibles. Aquí Honduras es una aldea, todos nos conocemos, podemos saber perfectamente más o menos quién puede estar haciendo cosas buenas y también los que están haciendo cosas malas. Simplemente se trata de que hayan instituciones que verifiquen eso y que cuando a alguien se le identifique esos delitos, existan una administración de justicia que sea confiable, que no esté politizada. Obviamente también los procesos apropiados, y cuando a alguien se le priva de su libertad, que sea porque realmente se le ha comprobado que ha cometido actos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Voy a hacer una pausa, pero si usted va a ir a votar, piense por quién va a votar. La verdad aquí debería haber un montón de gente presa, porque como dice don Martín, aquí todos nos conocemos y sabemos cuánto ganamos y cómo podemos conseguir dinero. Hay mucha gente que ha robado y ahí está acostado viéndonos en este momento. Todo un montón de plata robada. Piénselo, y de verdad, ojalá que aquí metieran presos a un montón que han robado, para que tal vez así le dé miedo a los que vienen. Yo no creo que estos de libre roben tanto como los anteriores. Eso creo yo.
porque los anteriores son bárbaros. Hay varios que están agachados, escondidos, que fueron ministros, funcionarios importantes, que robaron exageradamente y deberían estar presos. Ojalá les caiga la justicia para que Honduras se vaya desentando, si no, nunca vamos a salir. Así es, definitivamente. Y eso lo dice en el acuerdo del Fondo Monetario, señala que se debe de avanzar en medidas anticorrupción. En la lucha contra la corrupción. Y no es así un discurso, no, ellos posiblemente lo van a tomar muy en serio. Por ejemplo, ustedes dos debieron ser funcionarios, porque yo a ustedes dos no los veo robando. Y gente así ocupa Honduras. Yo fui 3 años, 6 meses funcionario y yo cobraba mi salario. Por cierto, era bastante poco. Y un funcionario no puede hacerse rico. No hay forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo era ministro y me salían 58,000 lempiras. Entonces, ¿cómo aparecen de ricos? Pero si lo administraba bien, podía. Por eso, Martín, pero salen ricos. Con la cantidad no te haces rico. Sí, así es. Así es. De acuerdo. No, se puede vivir cómodamente, pero no con toda la ostentosidad que vemos. Bueno, el fondo dice eso, que quiere que claro, la finanza se maneje bien. Así es. Y los demás organismos también, y sobre todo la sociedad hondureña es la que debe de ser vigilante de este tipo de cosas. Y el llamado a pensar bien por quién se vota es precisamente por eso. Y por eso es que a lo mejor, licenciado Valladares, licenciado Díaz, haya ese porcentaje tan alto de personas que ya no confían ni en uno ni en otro. Me dice Adonai, totalmente de acuerdo con usted, Raúl. Aquí en Comayagua hay nuevos millonarios, este pueblo donde todos nos conocemos. Porque somos una aldea. Fíjese que ahorita que estamos hablando de captar recursos, del acuerdo del Fondo Monetario y acceder a esos 220 millones de dólares. Pero cuando nosotros perdimos los recursos por la cuenta del milenio, salimos a pasar en 3 indicadores importantes. En la lucha contra la corrupción, en la eficiencia de las instituciones y en el imperio de la ley. Con lo de la cuenta de desafío del milenio. Y es uno de los fracasos rotundos de este gobierno. Porque el próximo año tampoco nos va, seguramente. Porque ese tema, el tema de la corrupción se mantiene vigente. Sí, así es. O de frenarlo, por lo menos la lucha frontal contra la corrupción. A mis invitados les pregunto, ¿cuál es la situación del dólar en Honduras? ¿Qué está pasando? Bueno, licenciado Valladares, el ingreso de divisas en Honduras ha disminuido. Eso es una realidad. Y eso, pudiera decir algunos, es culpa del recogobierno, es culpa de los exportadores del sector privado, en fin. El hecho es que la economía de Honduras está generando menos dólares. Y le doy datos. Hasta el año 2021-22 había una generación de aproximadamente 18,000 a 19,000 millones de dólares. Eso es lo que ingresaba a Honduras. Básicamente, o un gran porcentaje por concepto de remesas, más del 50%. Pero las exportaciones estaban más o menos, se sostenían, camarón, café, palma africana. Y había un poquito de ingreso de inversión extranjera. Más los desembolsos de la deuda, eso permitía pues que hubiera una cantidad de dólares de oferta que satisfacía la demanda de dólares, que es alta, ¿va? Porque importamos derivados del petróleo, importamos artículos suntuarios, los vehículos, hay que hacer filas, dicen en algunas empresas para solicitar un vehículo, o sea, se importa en una gran cantidad. Entonces, ¿qué ocurre en el año 2023? Bueno, ya el ingreso de dólares es menor que la demanda de dólares. Entonces, ahí se empieza a tener problemas, independientemente de las medidas que el gobierno tomó, que podrían haber complicado la situación porque ha creado un ambiente de especulación, de temor, de que no hay dólares, como efectivamente está pasando o le ha ocurrido a mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Hay menos ingreso de dólares. Unos dicen que no hay, otros dicen que sí. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno estuvo en una situación de negación, en estado de negación. Pero no, había una escasez de dólares. El gobierno debió haber, bueno, vamos a utilizar las divisas de una manera racional, ¿verdad? Para lo que importa. Y luego hay que estimular la exportación, que no es fácil porque el gobierno no exporta, pero el gobierno sí puede tomar medidas que estimulen y que apoyen a los que exportan y le puede abrir
mercados con relaciones que tiene. No necesariamente estoy diciendo que, por ejemplo, había que buscar a China continental, porque con China continental es difícil venderle, es difícil. Y ya lo teníamos. Antes de tener relaciones oficiales con la China continental, Honduras estaba importando cantidades enormes y lo que exportaba era poco. Pero había, ya habiendo las relaciones oficiales, que buscar y garantizar nuevos mercados. Si no era así, de repente no convenía, no era el momento oportuno, porque Taiwán, si bien es cierto, tampoco es que importaba grandes cantidades, pero importaba más de lo que China nos está comprando ahora. Volviendo al tema, ahorita hay menos ingresos de divisas, las remesas siguen creciendo, bro, siguen creciendo. Este año van a ser 9.500 millones de dólares en relación al año pasado, que fueron 9.200, pero están creciendo poco. Ahora, la inversión extranjera se ha contraído fuertísimo. Los desembolsos de deuda, para este caso, ayudan. Cuando hay desembolso de deuda, hay divisas. Pero los desembolsos de deuda ya se sabe que implica un compromiso más fuerte a futuro para las propias finanzas públicas. Las exportaciones realmente están en problemas, eso hay que aceptarlo. Exportaciones de camarón, exportaciones de palma africana, las de banano pues ahí estancadas. En el café nos está yendo, yo creo que bien, pero el problema también es que las importaciones siguen siendo altísimas, altísimas. El déficit comercial es altísimo. Estamos hablando de 4.000 a 4.500 millones de dólares de déficit comercial. Y eso va pesando sobre el tipo de cambio. Porque fíjese que la relación con China pesa más en las importaciones que en las exportaciones. Porque de hecho, antes de que tuviéramos la relación directa con China, se utilizaba intermediación. O sea, a veces muchos de los pequeños minoristas acá iban a Panamá, a Guatemala y hasta Los Ángeles iban a comprar mercadería intermediaria que venía de China. Entonces, ya poco a poco alguna gente fue haciendo pininos, utilizando la intermediación de otras personas para importar productos. Y ahora con el tema de la relación directa, pues la tendencia va a ser a que se incrementen todavía más las importaciones, pero no hemos mejorado las exportaciones. Y el asunto es el comercio internacional siempre va a ser importante y fundamental para el país. Pues el asunto es ¿qué estamos haciendo para mejorar la competitividad en la productividad o para tener crecimiento o para ser competitivos específicamente en las diferentes líneas de producción del país? Porque no solo basta con tener acuerdos con países, sino que basta con que mejoremos la productividad y la competitividad interna. Y ahí es donde tenemos grandes problemas, como también cuando se presenta el problema de deslizamiento del empira frente al dólar. Porque irónicamente... O sea, perdón, el deslizamiento ha sido poco. Sí, pero... Sí, ha sido poco, pero constante, pero persistente. Pero fíjese que, irónicamente, el deslizamiento de la moneda sí tiene un factor positivo, que dentro de lo que dice la teoría económica, dice, cuando se desliza la moneda y el empira se vuelve más débil en comparación a otra moneda, el país que tiene una moneda más fuerte aumenta el tema de la compra a los países que tienen la moneda más débil. Entonces, ¿eso qué implicaría a nosotros? Que aumentarían en teoría, en la teoría económica, por lo menos aumentarían las exportaciones, pero siempre y cuando nosotros tengamos la visión de mejorar la oferta, que tuviéramos la producción, la oferta exportable, pero como no se tiene, le podemos vender café, le podemos vender, y esos incluso se venden a precios altos, no a precios bajos como indicaría la devaluación. Y lo que pasa es que, para efectos de beneficio de este gobierno, no sé si los tiempos le ajustarán en hacer retoques importantes en la parte estructural de la productividad del país para que por lo menos empiece a mejorar la balanza comercial, porque solo queda un año, 3 meses, vamos a 2 procesos electorales, el interno, el general, y eso en alguna medida va a copar la agenda. Y también el tema de que se necesita un gabinete de gobierno más eficiente y más productivo, porque uno de los factores que ha debilitado a este gobierno es la baja ejecución presupuestaria y la visión que se tiene de planificación desde las instituciones. Yo veo más factible que en esto de la divisa, Raúl y Alfonso, que el gobierno puede incluso deberíamos de exportar más, pero eso no se logra tan corto tiempo. Lo veo más factible y más efectivo en el corto plazo, reducir o moderar pues ciertas importaciones. Licenciado Barahona, la proyección del dólar frente al empira o del empira frente al dólar para ese 2025, ¿cuál va a ser? Bueno, bien difícil dar un pronóstico así con exactitud, pero la tendencia, que es lo que los economistas estudiamos, ¿verdad, Alfonso?, es aumentar. Puede ser que no sea mucho, licenciado Valladares, ojalá que no sea mucho, pero que se va a seguir devaluando el empira, aunque sea en décimas, en milésimas, todos los días, está claro. Todos los días hay una demanda más o menos, hasta hace unos meses,
de 50 millones de dólares. No estamos recibiendo 50 millones de dólares, ¿va? Por remesas, por ejemplo, recibimos como 26 millones de dólares al día. Pero las exportaciones, como no están tan dinámicas, no nos está alcanzando. Entonces, con eso, esa condición real, más los acuerdos con el Fondo Monetario, que son obligaciones de liberalizar un poco, se va a mantener la devaluación, aunque sea lenta, y para el próximo año, pues obviamente vamos a estar en más de 25. Ojalá que no pase de 25 con 10, con 15, con 20. Ojalá. Y que con ese precio de la divisa cerremos este gobierno. Ojalá. Si es así, pues podemos estar tranquilos. Pero si en un momento determinado, por las especulaciones y todo lo demás, por la crisis de ingreso de divisas, llega a haber un aceleramiento y se llega, por ejemplo, a 26, por poner un número ahí, eso va a ser un mal resultado y obviamente el gobierno desde ese punto de vista no va a resultar bien evaluado. Entonces, como ya no tiene reservas, o tiene menos, porque sí todavía tenemos, ¿va? Cuando teníamos reservas, cuando este gobierno entró, estábamos en casi 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. A este momento estamos en menos de 7.000. Sí. O sea, se han perdido más de 2.200 millones de dólares en lo que va en este gobierno. Porque la devaluación y este tipo de cosas no hay que verlas con una visión cortoplacista. No. Es decir, se puede ver en un marco temporal corto, pero hay que verla en un término más largo. Por ejemplo, Raúl, el gobierno puede decir, se ha devaluado la moneda en 0.04%. Una cifra así que no pareciera que no es nada. Pero si vemos la devaluación en términos históricos, desde Callejas a la actualidad, la moneda de Honduras se ha devaluado en 1.250%. Alguien me dirá, no, pero es que esos son 35 o 40 años. Sí, pero siempre eso ha tenido un impacto negativo sobre la situación de la población. La inflación, cada vez que se devalúa la moneda, hay tendencias que se liberan en el sentido de la inflación, puesto que estamos importando cosas más caras. Por ejemplo, los derivados del petróleo, más caros. Todo lo que son insumos para la agricultura, medicinas, para decir cosas que son esenciales. Pero fíjese que yo creo que un reto que puede empezar este gobierno y que va a ser un reto para el próximo gobierno, y principalmente cuando analizamos la serie histórica, hemos venido desde el 2 por 1 hasta estar al 25 por 1. El asunto es qué medidas se van a hacer para por lo menos poder equilibrar el tema de la balanza comercial y mejorar, porque eso no son medidas que van a dar frutos en el corto plazo, sino que cómo hacemos una planificación para mejorar la productividad, tener una gama, ampliar el abanico de posibilidades de productos, porque no solo podemos seguir compitiendo con el café, hay que mirar en qué otros productos tenemos ventajas comparativas. Y eso, Alfonso, disculpe, que Honduras ha tenido un esfuerzo grande en diversificar las exportaciones. En los años 90 no exportábamos camarón en las cantidades de ahora, palma africana, no se exportaban, por ejemplo, puros, tabaco, y ahora se exportan todas esas cosas. Los productos de la maquila hay que diversificarlo, ya maquila textil, eso no alcanza, hay que seguir con arneses, hay que seguir con maquila electrónica. Yo creo que ahí hemos perdido una gran oportunidad con China. Los chinos tienen de todo, en vez de pedirle un tratado de libre comercio que no nos va a dar resultado, pedirle una transferencia tecnológica, una fábrica pongo un ejemplo, de paneles solares, por ejemplo, que se están vendiendo en el mundo, una fábrica de autorrepuestos, cosas así, pues que los chinos tienen la capacidad de dárnosla y nosotros de poderla administrar bien. Que los compartan tecnología. Si todos los modelos económicos son fundamental la tecnología, nosotros importamos desde la tecnología básica hasta la tecnología compleja, la importamos nosotros. Y mire, es que yo siento que nosotros hemos sido lentos en los cambios, porque algunas de las cosas dejamos de ser competitivos y los quedamos con eso. Y eso ha hecho de que se reduzcan las exportaciones. En el turismo, yo puse el ejemplo del turismo. Bueno, le puedo hacer una pregunta porque quiero referirme al gobierno. Me da pesar por doña Xiomara Castro, la presidenta del país, que yo la veo que ella quiere. A ver, y el mismo Mel Zelaya. Oíme, Mel, pone orden, hombre. Estos del gobierno son tan papos. Es un logro, ¿no? El que han conseguido ahorita. Sí, es un logro. ¿Sí, claro. ¿Sí o no? Sí, es un logro. Que no termina la historia ahí, pero es un logro. Es un logro. Y hay que encarrilarlo en la función diaria del gobierno. Porque si se da lo contrario. Pero no tienen ningún plan. Hoy tuvieran en los medios hablando de ese logro. Pero como no hay ningún plan, no hay una política de comunicación, ¿dónde están los del gabinete económico? ¿Dónde está Rebeca?
¿Dónde está Marcio? ¿Dónde está Cristian? Esa política deberían de estarle diciendo al país que han logrado un acuerdo. Los ñángaras de Libre, ¿qué les dicen? Que han llegado a un acuerdo, que la cosa va mejor. Doña Rixi ponga en orden a todos esos también. No hay una política de comunicación. ¿Consiguen algo bueno? No, eso de dime que te iré de chismes y de pleito, eso la gente quiere ver cosas buenas. Este gobierno, el Zelaya, esos funcionarios que tenés, quitarlos, hombre, si no quieren apoyar al Partido Libre, quítenlos y pongan otros que saquen la cara por Libre. Este es el momento de la elección. Y mira, cuando la planificación, por ejemplo, yo he sido crítico en ese sentido de este gobierno, de que no ha habido una planificación económica del desarrollo, ¿no? Hay planificación para otras cosas, pero para enderezar y poner metas, objetivos, para poder lograr consensos, en lugar de estar teniendo discursos ahí que aparentemente son de lucha de clases, que en realidad no lo son, pero una instancia donde se ponga de acuerdo con el sector privado en las cosas donde el gobierno pues lo considere, con los sectores sociales, la sociedad civil en Honduras, que es tan débil que hay que fortalecerla. Ahí el gobierno ha perdido mucho espacio, ¿verdad? Porque fácilmente se le descalifica porque alguna cosa no le ha salido bien, y luego hay funcionarios que no escuchan. Martín, se les dan opiniones y no escuchan. Bueno, ustedes no saben más, pero en una ocasión acompañé al presidente de la AYA al Fondo Monetario Internacional y ellos siempre presionan por devaluación. Sí, sí. Y me les dijo que no. Y esto es un buen logro para Honduras. Y este gobierno no lo está. Sí, reduce presiones y le permite seguir haciendo, porque es que esa es la clave de el todo. gobierno va avanzando. Así es, y rectificar. Reconocimiento también. Hay que rectificar muchas cosas. Lo que sucede es que en la medida en que el tiempo ya es más corto, yo sé que ya las urgencias van imponiendo otro tipo de prioridades. Pero por eso es que los gobiernos, y esto es bueno decirlo, tienen que aprovechar el tiempo desde que toman posesión, y para eso existen esos 2 meses de transición, ¿no? Para poder prepararse. Si fueras director del Gabinete Económico del país, ¿qué harías con este acuerdo? ¿Qué le dirías a la nación? No, yo les diría, bueno, miren, el Fondo Monetario está dando un espacio para que trabajemos, aprovechemos para cumplir con lo que nos están pidiendo ellos, para cumplirle al pueblo hondureño el plan de gobierno. Una sugerencia muy concreta: revisen el plan de gobierno que la presidenta presentó a la nación. Ese plan en muchas cosas no se cumple. Mi pregunta es, ¿no hay nadie que piense en ese gobierno, hombre? Si terminó la reunión con el fondo, hubiera montado una conferencia de prensa desde ese momento, informándolo a la nación. Como fue el viernes, dice, ya todos se habían ido a descansar. ¿Qué tal? Sí, no, así es. No, como no hay nadie que piense en ese gobierno. Somos empleados públicos, a las 4 salimos, ya. Y el acuerdo lo dieron a conocer allá en la noche, pues. Y en la siguiente semana, hoy lunes, pues, intensificar las acciones para mejorar. Y nada va a ser perfecto, siempre van a haber cosas que no salgan como uno las desea, y siempre van a haber críticos, pero al menos que haya un buen porcentaje de cumplimiento que permita defender una posición y que se demuestre. Doctor. Bueno, es que yo siento que este gabinete ha sido, no sé si tal vez la falta de experiencia. Yo siempre he apoyado que los jóvenes, se le dé apertura a los jóvenes, pero siento que no ha sido como muy dinámico, porque yo creo que a estas alturas estuvieran exponiendo. Yo creo que lo único que ha salido, eso creo que fue un mensaje en redes sociales, creo, del encargado del ENE, pero estuviera montando una conferencia de prensa, dando la planificación de todo lo que se ha hecho, de todo lo que quiere hacer en el siguiente año. Hubiera una parte... No, y van a un proceso electoral también. Hay que presentar resultados. Y si hubiera sido más visionario todavía, es más, hasta hubieran hecho una cadena nacional segmentada por sectores. Hemos avanzado en la parte energética, hemos avanzado en la parte de infraestructura, o sea, como señalar las cosas que se han hecho. Dicen que los gringos no los quieren, a los de Libre, pero ahorita están llegando a acuerdo con organismos internacionales. Sí, que así es otro punto también. Y se fije cuál hubiera sido el mensaje más importante ahí. Dicen que nosotros somos ñángaras, que no hayamos acuerdos, pero por el país, por la sociedad, digamos estos acuerdos importantes, porque al final no es lo ideológico, es darle respuesta a lo que usted demanda y para lo que usted los pusieron a cabo. Pareciera y si hubiera explotado ese que mensaje, no hay gente que piense en ese gobierno, que piense en destacar estas cosas,
para beneficio del gobierno y van a elecciones. Es que yo creo, Claro. yo creo que la responsabilidad... No, y no han hecho el análisis político porque la coyuntura del 2021 ya no existe. Es muy diferente a la que Es existe correcto. ahora. Van a una elección Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Ya no es lo mismo. Por mucho que el Partido Nacional esté desgastado, y es cierto, pero el voto duro, Raúl, voto duro del Partido Nacional, desgraciadamente se va a dar, aunque muchos lo analicemos y decimos no debería existir, pero la fortaleza, valga decir así, ideológica de ese partido conservador es tan fuerte que la gente va a ir a votar por él. En caso de Libre es distinto, y en caso del Partido Liberal es distinto. ¿Por qué es importante para el fondo que Honduras finalice el censo de hogares urbanos en extrema pobreza? La idea siempre es que los gobiernos atiendan. El Fondo Monetario no va a decir que no hay que atender a los sectores vulnerables y sectores pobres. No, ellos aceptan que, porque no quieren tener esa cara o esa imagen de deshumanizados, de que no les vale la situación de la población. Ellos dicen que los gobiernos deben de cuidar cierta imagen. Está bien, es supuestamente para focalizar el gasto público. Es decir, el gobierno, si tuviera que atender a todos los pobres, no le alcanzaría ni 2 presupuestos de lo equivalente ahora. Entonces, como tiene una cantidad limitada, debe de focalizarla y para eso necesita un censo. Pero ese censo, lo que se ha estilado es que aparecen el mismo censo del partido y o lo de las personas cercanas a los que están en el gobierno, es el mismo censo para el gasto social. Eso no puede ser. Tiene que ser un censo técnicamente elaborado donde se diga, bueno, a tales familias les vamos a aportar una determinada cantidad de dinero, pero conscientes de que ese dinero no los va a sacar de la pobreza. Ese dinero les puede servir para, como dicen, para hoy, pero el hambre de mañana se va a resolver con los problemas, con las políticas estructurales, generación de producción con alianzas con el sector privado, buena inversión pública, generando empleos, ¿verdad? En una determinada cantidad. No se va a resolver el problema del desempleo, ni de subempleo, ni de la pobreza, pero que no siga creciendo, porque es que el problema en Honduras es, no vamos a resolver los grandes problemas que tenemos, pero no debemos de ser complacientes ni indiferentes a que los problemas sigan creciendo, sino que los problemas que se contengan, ¿va? En una etapa y después vayan disminuyendo de una manera gradual, y ser inteligentes, aprovechar las alianzas que se tienen con la empresa privada nacional, extranjera, cooperación internacional. Por ejemplo, ahorita la Unión Europea nos dio el chance de que no nos va a evaluar las exportaciones con la ley esta de cero deforestación. Tenemos un año, pero este año hay que aprovecharlo, hay que correr para que el próximo año, en el 2026, eso ya no vaya a ser un obstáculo que nos vaya a complicar los problemas. Y a los europeos hay que decirles, bueno, si ustedes quieren que nosotros aquí haya menos deforestación, dennos cooperación técnica, dennos recursos para que nosotros pues generemos empleo. ¿Va? Con solo la que es la conservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas en Honduras, se generarían miles y miles de empleos y estaríamos respaldando el sector productivo y sobre todo las exportaciones. Y también es importante ese censo porque no se puede, vaya, por muy diplomático que sea el Fondo Monetario Internacional y siempre que se llegue a acuerdo, no se podría justificar que hay mejoras si se mantiene la desigualdad y se sigue creciendo la pobreza. Entonces, en alguna medida, se tiene que hacer sistemas únicos en los cuales se pueda identificar cómo se invierte el dinero, darle seguimiento a la inversión del dinero y en alguna medida ir midiendo en realidad si está llegando a las manos correctas, si se está haciendo un uso correcto por el tema de la transparencia y lucha contra la corrupción. Y no solo son los indicadores en el esfuerzo del gasto público, sino que también en la ejecución presupuestaria, porque nosotros carecemos de indicadores que nos den información acerca de que la inversión o las políticas públicas están funcionando para poder redireccionar y cambiar y mejorar la eficiencia de utilizar los recursos y de implementar políticas públicas. Estamos cerrando el 2024. ¿Cuál es el futuro del país económicamente, Martín? Bueno, yo soy realista, no me coloco en ninguna posición pesimista ni optimista, sino, digamos, una posición intermedia. Y lo que veo es que Honduras no se mueve de donde está. Está en una situación, digamos, en la que se sigue manteniendo los altos niveles de pobreza, altos niveles de desempleo. En algunos casos se empeora un poco. Cuando a mí me preguntan, Raúl, ¿la situación de Honduras ahora es peor en desempleo o pobreza? No, seguimos igual.
Estamos igual, es decir, el país sigue con problemas. No es que este gobierno los ha empeorado de una manera significativa, no, es que no ha hecho lo suficiente para contener el problema y evitar que sigan creciendo. Igual el problema de la inseguridad, por ejemplo, que este gobierno dice que ha logrado reducir la inseguridad como nunca en los últimos 20 años. La verdad es que más allá de las estadísticas, lo que uno observa es, ¿verdad? La realidad es que el problema de la inseguridad sigue igual que como estaba antes. Este gobierno solo le quedan 8 meses. Estos 2 meses y a junio. De ahí política. Ya con las elecciones primarias, ya ahí terminan. Digo, ya la prioridad y los ojos van a estar en ¿Qué va a hacer este gobierno en 8 meses? No va a quedar mucho margen para hacer mucho, y principalmente porque la agenda va a ser meramente política. Pero sí hay cosas que preocupan un poco, porque, por ejemplo, el tema, y principalmente en esta parte de las divisas, los hemos estancado en el tema de las exportaciones. Y si la agenda cambia en el año que viene, puede hacer que este problema de las divisas siga latente todavía ahorita en el 2025. Entonces, yo siento igual, comparto de que no hemos mejorado en muchas situaciones, sí se han tratado de hacer esfuerzos importantes. Resalto, como ya lo hemos planteado, el tema de hacer una inversión en parte de salud, en parte de infraestructura, en tratar por lo menos de no tratar de endeudarse, en tratar de contener el tema del deslizamiento del Empira, pero al final va a depender de los factores del escenario económico. ¿Qué va a hacer el gobierno para que la moneda no se siga devaluando? Pues vamos a años de elecciones, ya estamos casi en el 2025. Va a depender de igual manera. El tema de invertir y mejorar la productividad del país no va a ser en el corto plazo. Y yo creo que los tiempos no van a ajustar ahorita, principalmente por el periodo de elecciones. ¿Se puede frenar un poco las importaciones? Sí se pueden frenar con el tema de aranceles. Pero lo que pasa es que, mire, desde el punto de vista de exportaciones e importaciones, siempre las exportaciones benefician al productor y las importaciones benefician al consumidor. Entonces, también ahí hay que hacer otras valoraciones, porque al final, sí, que se compren productos de mayor calidad en el extranjero, más baratos que lo que se pueden comprar internamente, puede beneficiar a los consumidores. Al final es como ir haciendo como análisis periódico, cómo se va comportando la realidad económica para tomar decisiones. Lamentablemente en decisiones económicas siempre van a haber factores positivos como negativos, así como cuando se aumentó la TPM, la tasa política monetaria, tenía un objetivo, pero claro, ese objetivo tiene repercusiones. Entonces lamentablemente es la realidad del país. Ya muchos tiempos para hacer políticas que den resultado o el ajuste para que den resultado en el tiempo de este gobierno actual va a ser difícil y va a ser complejo. Martín. Yo lo que veo es que el gobierno va a seguir utilizando parte de las reservas internacionales que ya se han disminuido, ya lo sabemos, que con estos préstamos, estos desembolsos, los va a llevar ahí a estas reservas y de estas reservas va a estar tomando cierta cantidad de dólares para satisfacer la demanda y que el tipo de cambio se vaya moviendo así muy poco y que bueno, que no pase de 25 con 10, con 15. Esa, me imagino yo, va a ser un poco la estrategia del gobierno, porque si llega en un momento determinado a faltarle reservas, no le alcanzan o las utilizan para otras cosas, que es muy probable también, entonces el gobierno el resultado que va a haber es que la devaluación va a ser mayor. Sí. Las exportaciones no se van a recuperar en corto plazo. Ahora, yo me imagino, Raúl y Alfonso, que este va a ser un tema de campaña política. El gobierno va a salir libre, va a salir con lo de la ley de justicia tributaria y lo de la oposición, bueno, con un montón de cosas, pero entre otras, miren, que nosotros les entregamos las reservas internacionales en tanto y cuánto la tienen ahora, ¿verdad? Y ahí en esa discusión van a estar, Martín, nadie va a tener la razón. Es que estos de libre no tienen una política de comunicación. Este es un buen tema para que salgan adelante, pero como ellos no saben. Sí, combinado con lo que se haga en la realidad. Sí. Por supuesto que sí. Y claro, y ser coherente. Es que yo veo que hay mucha incoherencia, por ejemplo. La incoherencia en este caso está, no, que nos oponemos a que se viole la soberanía nacional, que somos un partido socialista, democrático, opuestos a la imposición del imperialismo, pero cuando ya viene el imperialismo a través del Fondo Monetario y les dice que no, que bueno, ¿va? Hay que ser coherentes, es decir, posición independiente, negociación pragmática con el Fondo Monetario, aceptando que se están haciendo cosas, los espacios y hacer mejor administración de los recursos. Pues, yo, como le digo, en ese caso del presupuesto de la República,
habría que aumentar la inversión pública para el próximo año. Es cierto, es un año político electoral. Bueno, no ser tampoco tan exagerado. La megalomanía que tenía Juan Hernández cuando él decía que iban a hacer el corredor logístico de las Américas con la vía de comunicación, la CA5, no la debe de tener este gobierno. Es decir, si se han hecho cosas buenas, resaltarlas, pero no exagerar, no mentir. Yo creo que ese es un tema, quizás sea muy subjetivo de mi parte, pero creo que cuando se continúa exagerando cosas que no son así, la gente no las recibe bien. Cuando se destaca lo bueno, se dice, miren, hemos avanzado, creo que la gente lo acepta. Y tenemos estos problemas y hemos fallado en tales y tales cosas y vamos a tratar de corregir. Pónganos las quejas, escuche y obviamente rectifique cuando sea necesario. Conclusiones, nos vamos. Gracias, licenciado Alfonso Díaz Narváez. Muchas gracias por la oportunidad. Igualmente espero que haya visión, que haya compromiso y que este gobierno pueda hacer un buen papel, porque al final el gobierno que esté independientemente del marco ideológico, la visión política, es importante para el bienestar de todos los hondureños, que se hagan las cosas de la mejor manera, que haya planificación, que se planifique en el corto, en el mediano y largo plazo y haya un compromiso por satisfacer, por dar respuesta a las necesidades que tienen todos los ciudadanos. Gracias, licenciado Alfonso Díaz Narváez. Don Martín Barahona, licenciado. Gracias. Bueno, agradecerle al licenciado Raúl Valladares y pues en compañía acá de don Alfonso Díaz Narváez, ¿verdad, colega? Un placer también, don Martín. Pues el gobierno tiene que escuchar más y el tiempo que le queda es muy corto. El tiempo que ya pasó, desafortunadamente, ya no se recupera. Tiene 8 meses de gobierno. Sí, muy poco. Pero bueno, igual, cada día también la vida, se puede aprovechar. Así les queda 8 meses. Noviembre, diciembre y a junio. Sí, así es cierto. Sí. El tiempo, la cuenta regresiva ahora va a estar marchando, incluso ya se ha comprobado psicológicamente, el tiempo marcha mucho más rápido y físicamente también. Y para este gobierno el tiempo político es todavía más veloz. Hay que aprovecharlo. Bien, gracias, que tengan una buena semana.